Hola a todos, soy el profesor Carlos Nava, de la Universidad de los Andes, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Eléctrica. En esta oportunidad les hablaré sobre las máquinas eléctricas. Antes de comenzar su definición y los tipos y los fenómenos que intervienen en su operación, debemos definir qué es el ingeniero electricista y la importancia de las máquinas eléctricas para el ingeniero. Entonces, ¿qué es la ingeniería eléctrica? Es la ingeniería que estudia todos los aspectos relacionados con la generación, la distribución, el transporte y la utilización de la energía eléctrica. Por tanto, el ingeniero electricista se dedica a ¿qué? A planificar, diseñar, instalar, analiza, prueba, inspecciona, evalúa, mantiene, opera, controla sistemas y equipos que permiten ¿qué? Generar, transportar, distribuir y utilizar energía eléctrica. Y además de toda esa parte ingenieril, debe encargarse de gestionar y organizar los recursos financieros, materiales, equipos y personal humano. Y hasta acá no hemos visto dónde aparecen las máquinas eléctricas. Entonces, ¿para qué las utilizamos? ¿Por qué las estudiamos? ¿Alguna idea? Vamos a comenzar definiendo qué es una máquina eléctrica para entender el por qué un ingeniero electricista debe conocerla. Una máquina eléctrica es un dispositivo capaz de transformar energía cinética en energía eléctrica y viceversa. Dentro de esta definición también se incluyen las máquinas que transforman la electricidad en la misma forma de energía pero con una presentación distinta. ¿Le suena a la definición de ingeniería eléctrica? Sí, ¿verdad? Porque entonces estamos generando electricidad. ¿Cuándo? Cuando transformamos energía cinética en energía eléctrica. Estamos utilizando electricidad cuando transformamos energía eléctrica en energía mecánica. Y estamos transportando y distribuyendo electricidad cuando utilizamos estos dispositivos que nos permiten transformar la electricidad de una misma forma de energía con una presentación distinta. Entonces, al estudiar las máquinas eléctricas, estamos cubriendo cuatro aspectos de la definición de ingeniería eléctrica. ¿Qué se requiere para estudiar máquinas eléctricas? Se requieren conocimientos de circuitos magnéticos, circuitos eléctricos, cálculo, física y campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué tipos de máquinas eléctricas tenemos? Tenemos las estáticas, que son los transformadores, y las rotativas, que son generadores y motores. Los transformadores, yo sé que los han visto en las calles y avenidas de la ciudad, que están en postes, como el que tenemos acá. Estos, recuerden que son los que nos permiten que transformar la energía eléctrica de la misma forma, pero con una presentación distinta. Entonces, la entrada del transformador, ¿qué va a ser? Energía eléctrica, voltaje. Y la salida va a ser voltaje y corriente. ¿Y cómo realiza los cambios el transformador? A través de fenómenos electromagnéticos. Y en el camino se producen ciertas pérdidas que estudiaremos más adelante. En cuanto a las máquinas rotativas, la primera que vamos a comentar el día de hoy son los generadores, los cuales ¿qué hacen? Los cuales producen energía eléctrica en forma de voltaje y corriente. ¿Cómo lo hacen? Utilizando fenómenos electromagnéticos. ¿Y qué necesitan de entrada para producir energía eléctrica? Necesitan que energía cinética. ¿Eso qué significa? Necesitan movimiento rotativo, un par mecánico para hacer girar, mover el eje y un campo magnético. En cuanto a los motores, pues vamos en sentido opuesto a los generadores. De entrada tenemos lo que sería la energía eléctrica y de salida tenemos energía cinética, par mecánico, velocidad y un movimiento rotativo. Y por supuesto, al igual que en las otras dos máquinas anteriores, vamos a tener pérdidas. Hasta acá solo hemos visto muy someramente las máquinas. ¿Y
para entender su operación, ¿qué necesitamos? Comprender fenómenos electromagnéticos. Y estos fenómenos electromagnéticos son muy importantes porque son los que gobiernan y asientan las bases de todas las especialidades de la ingeniería eléctrica. ¿Y cómo los definimos? Con las ecuaciones de Maxwell, que son estas cuatro que les presento acá. La ley de Ampère, que relaciona la corriente eléctrica con un campo. La ley de inducción de Faraday, que relaciona un campo eléctrico con un campo magnético. La ley de Gauss, que nos dice que la densidad de flujo encerrado es igual a la carga total. Y la ley de Gauss para magnetismo, que nos dicen que las líneas de flujo que entran y que salen son igual a cero, lo cual implica que no existen monopolos magnéticos. Vamos a ir un poco más a detalle. La ley de Ampère. Acá, como tenemos en la figura, que nos dice, acá circula, esto es un conductor eléctrico por el cual circula una corriente. Y siempre que circula una corriente por un conductor, se va a presentar un campo eléctrico. Y estas son las ecuaciones, esta es la ecuación que define ese fenómeno. Por tanto, el campo va a ser proporcional a la corriente. La ley de inducción de Faraday es otra ley muy importante para la operación de las máquinas que debemos entender, ¿ok? Este es un fenómeno que descubrió Michael Faraday en 1832 a partir de dos experimentos. El primero acercó un imán, como se ve acá, a un anillo de cobre y él registró que a medida que acercaba y alejaba el imán se producía una corriente eléctrica. Luego cambió el imán por un electroimán y notó el mismo fenómeno. Y así se encontró con el fenómeno de inducción magnética, que un campo variable en el tiempo puede inducir un campo eléctrico. Y a pidas cuentas, podemos definir que el campo eléctrico es proporcional al campo magnético si la frecuencia es constante. Con este par de leyes podremos comenzar en próximas oportunidades a definir la operación y funcionamiento de las máquinas y por supuesto desenmarañar todo lo que hay y todo lo que se produce en una máquina eléctrica. Como referencia, acá les dejo algunas literaturas que son las más usadas, pero si consiguen otras, bienvenidas sean. También en la web pueden conseguir mucha información referente a las máquinas eléctricas. Hasta otra oportunidad, hasta luego.